Hola, bienvenida y bienvenido a una videocolumna más de Localeando. Muchísimas gracias a quienes se toman la molestia por ver algunos de los videos que están publicados en este canal. Bueno, el tema de hoy, como puedes ver aquí, lleva como título confirmado: desigualdades regionales aumentaron con AMLO. La semana pasada, exactamente, publiqué un artículo donde yo hacía esta pregunta en su título que dice, ¿se incrementaron con AMLO las diferencias regionales? Y lo hice porque, bueno, yo sospechaba que la información dada por el INEGI, pues ciertamente se enfocaba en términos promedios, ¿no? Que a nivel país, a nivel estado, pero que ya cuando te metías a analizar los números estado por estado, otra cosa iba a ser. Y yo aquí puse el caso de Chiapas, no voy a leerlo porque es del artículo pasado, te voy a dejar el vínculo, y hacía mis conclusiones empíricas de que efectivamente las diferencias regionales, si no habían aumentado, al menos se habían mantenido en el sexenio de AMLO. Y bueno, pues ya comienzan a salir los artículos que nos están dando un poquito más de información al respecto, en el sentido de si se disminuyó o no la desigualdad, la pobreza en México a nivel de personas, pero también a nivel de estados. Y yo un artículo muy interesante que lo recomiendo y que también voy a dejar el vínculo, es este que está aquí, analizando la ENIG, que es la encuesta del INEGI sobre pobreza entre 2022 y 2024 a nivel local. ¿Ok? Entonces, es el último, se publicó en la revista Nexus, en los dos últimos años del sexenio de López Obrador, pero es un buen indicativo de lo que sucedió en su sexenio, porque recordemos que su sexenio no creció y de hecho los peores comportamientos de la política económica de AMLO se dio entre el 20 y 2022 por el COVID. Acuérdate que la economía cayó muchísimo y no arrancó tampoco el sexenio como debía ser. Entonces, mi pronóstico es que estos datos bien pueden ser un reflejo de todo el sexenio, pero habrá que esperar. Bueno, entonces yo no voy a explicar y leer todo el artículo, te voy a dejar los vínculos, pero voy a hacerte como un resumen, ¿no? Y aquí lo que voy a comentar. Mira, interpretando a Sejudo y de los Cobos, que son los autores de este artículo. Aquí voy a dar lectura puntual y luego voy a explicar. Dice, nomás iniciando su artículo, ambos autores abordan a los dos estados que mejor reflejan la desigualdad regional. Y tú sabes que es Nuevo León y Chiapas. Del primero dicen, es decir, de Nuevo León, que en base a los datos del INEGI fue la entidad con el mayor crecimiento en ingreso a los hogares. Buena noticia, pero fue también en la que aumentó más la desigualdad. ¿Okay? Y de Chiapas dicen que se presenta la cuarta mayor disminución en la desigualdad, pero fue la única entidad con una disminución en el ingreso a los hogares. Entonces, traducido en cristiano, como digo aquí, hay tres cosas. La desigualdad en ingresos entre ambos estados aumentó, ¿ok? O sea, subieron más en Nuevo León que en Chiapas, entonces aumentaron la desigualdad en ingresos. Nuevo León salió perdiendo en desigualdad y en Chiapas ciertamente la desigualdad bajó, pero como los ingresos no crecieron como deben de ser, o como crecieron en otros estados, pues esa desigualdad ciertamente es un trufo pírrico que podemos decir. Entonces aquí ya de los Cobos y Sejudo nos hacen esa advertencia de que aquí las desigualdades al menos se mantuvieron y dependiendo de la variable que tomes también aumentaron. Y aquí me voy a enfocar entonces con el caso de Chiapas y aquí los dos autores explican, dicen lo siguiente, dice, hay dos entidades en las que el crecimiento de los ingresos en todos los deciles, es decir, en todos los niveles de ingresos, es prácticamente nulo. Y esas dos entidades son las Chiapas y otra es Hidalgo. Chiapas es mi punto aquí de análisis porque pues, es la más pobre pues, de México. Y aquí nos dicen cuánto crecieron los ingresos en cada uno de los deciles o cada uno de los niveles. Y los crecimientos, la verdad, que fueron muy mediocres, ¿no? Entonces, aquí yo estoy haciendo una interpretación. Esto significa que el pastel llamado Chiapas, ¿ok? Se repartió más igual entre las clases sociales, lo cual es positivo, pero el pastel no creció, sino que perdieron los que tenían una rebanada más grande. Entonces, las desigualdades en Chiapas, insisto, se mantuvieron, disminuyeron, pero la economía no creció, por lo tanto, pues en términos generales, los ingresos de los chapanecos crecieron muy poco y dependiendo
del decil que me digas, porque en los deciles más grandes fue donde hubo el impacto más negativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, y bueno, tú puedes ir a hacer consultas en Google y vas a ver que pues, las noticias sobre la desigualdad en Chiapas se mantienen, siguen ahí. La fuente que tú quieras utilizar lo confirma, ¿no? Entonces, ya para concluir, simplemente quiero señalar lo siguiente. Mira, la semana pasada, la presidenta Sheinbaum nos dijo que la inversión extranjera directa había alcanzado una cifra récord de 34 mil millones de dólares en el segundo trimestre, ¿no? Eh, y esto, la verdad que, pues es una muy buena noticia, sin duda, ¿no? El problema es que esta noticia de crecimiento en la inversión extranjera directa la venimos escuchando desde siempre, desde Fox, ¿verdad? Y se ha venido usando mucho más de manera propagandística por la 4T. Está bien, ¿verdad? Si quieres la inversión extranjera directa hay que reconocerlo y se aplaude. Pero la pregunta es, ¿por qué si crece la inversión extranjera directa a tasas récords? ¿Por qué México no crece? ¿Verdad? La economía del 2025, inclusive Banco Central, Banxico, acaba de recortar el pronóstico a mitad de año de que la economía va a crecer apenas 0.1%, desde un 0.6% previo. Y este crecimiento, el que sea, siempre y cuando sea negativo, la 4T lo celebra como si fuera la séptima maravilla, cuando ellos prometieron un crecimiento mucho mejor que el periodo neoliberal de 2%. Entonces, los mexicanos tienden a conformarse con unas noticias pírricas siempre y cuando otras variables no les muevan. En este caso son los ingresos a través de las transferencias bancarias o el aumento del salario mínimo, que es muy buena noticia. Pero con un crecimiento económico, lo han dicho los analistas, y no se necesita ser experto para saberlo, de que este país no va a ir a ningún lado si no hay crecimiento económico. Y eso se debe a diferentes factores, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son? Pues uno, la política económica, energética de este sexenio, de este régimen, ¿no? Donde quieren tener el control de la energía, que es petróleo y electricidad, cuando ciertamente el país, o más bien el gobierno, no tiene los recursos suficientes para invertir. Pero además, eh, lo que más pega es la corrupción, la impunidad y la reforma judicial, ¿no? Y eso es algo, sobre todo la corrupción y la impunidad, pues es histórico, viene de todos los sexenios anteriores, habidos y por haber, y la 4T no ha solucionado, no quiere solucionar y no quiere enfrentar ese problema, a pesar de que juren y perjuren de que habrá menos corrupción, lo cual no es cierto. Tú haces una búsqueda en Google y vas a ver que todas las noticias y de escándalos de corrupción e impunidad están a la orden del día, ¿no? Pero además agrégale pues otras recetas, o más bien otros factores, como es la reforma judicial, que ya sabemos que va a estar teniendo impacto, ¿no? Entonces, concluyendo, pues las desigualdades en el país no solo que se mantuvieron, sino que tuvieron un aumento. Habrá que ver qué tanto aumento, ya los demás estudios vendrán seguramente, pero Sejudo y de los Cobos, basados en datos y en evidencia, nos dicen que las desigualdades se han incrementado a nivel regional, y si no, insisto, lean su conclusión. Pues yo aquí lo dejo. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos escuchamos a la próxima. Cuídate mucho. Hasta luego.